Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dele gloria a Dios, hermano. Dios es bueno. ¿Con cuántos ha sido Dios bueno? Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Mire, ¿sí ven lo que está pasando o lo que pasó en Estados Unidos? ¿Sí ven o no ve? ¿Sí ve usted noticias o no? Ganó el que tenía que ganar. Mire qué sabiduría la mía. Dios quiso, Dios lo quiso, sí. Sí, porque la Malala esa, hermano, terrible, terrible. Fíjese que quería que poner una ley que apenas nacieran los niños, los mataran. Y eso fue lo que dijo Faraón. Apenas nazcan los niños, que los maten. Entonces estaba tremendo. Bueno, en cambio Donald Trump, pues con sus cosas y todo, pero pues quiere devolver la Biblia a los colegios, quiere quitar la marihuana, que no sea eso del aborto, una cantidad de cosas bien tremendas. Bueno, no hablemos más de eso. Así. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, amado Rey Jehová. Gracias te damos, Dios, por tu infinito amor, misericordia y bondad, por el día de hoy, con todo lo que nos has dado, Señor. Gracias. Somos privilegiados, Rey, de tener tanto favor tuyo, tanta bondad, y por eso, Señor, te suplicamos por el que en este momento no lo tiene, Dios. Ten misericordia a aquellos que están pasando necesidades, Dios, persecuciones, problemas, dificultades, enfermedades, Señor, separaciones, maltratos, tanta cosa, Señor. Te pedimos que por favor les visites donde quiera que se encuentren y que les des a beber de ti, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Dales a beber, Señor Dios, de tu bendito favor, Rey, y a nosotros aquí con tu palabra. Por favor, enséñanos un poco más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdese un momentito, dígale que Cristo le ama y viene pronto. Dígale que Dios es bueno. Dele la bienvenida, dígale bienvenido y bienvenida. Bueno. ¿Qué vamos a saludamos a los hermanos que están conectados, que Dios les bendiga. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? El primer culto. Para eso vamos a Hechos capítulo 11. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. La NBJ, como dice, estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de ¿qué? De cristianos. ¿Cuántos alaban la palabra al Señor? No, pero él una alabanza al Señor bien fuerte. Diferente. Ahora, ¿cuántos cristianos sabemos aquí? ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Y a usted le gusta que le diga cristiano? ¿Sí le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Cierto que cuando a usted le dicen cristiano, como que están haciendo una separación, sí o no? Como que le están diciendo a usted, usted no es de este mundo, como que le están diciendo a usted, usted es diferente, como que le están diciendo a usted, usted tiene algo especial. ¿A cuánto le han dicho eso? Eso es hermoso, hermano, cuando ven que el cristiano tiene algo diferente a las cosas del mundo. Pero fíjese que ahora nos gusta que nos digan cristianos y suena bonito, pero en el tiempo de los primeros discípulos del Señor no era igual, era despectivo. El que le dijeran cristianos era un apodo.
Y era como para ir señalando y diciendo, miren, este es cristiano o seguidor del tal Jesucristo. Pero decían cristiano, era una forma de acusar a los que eran realmente cristianos. Amén o no amén. O sea, de forma maluca se usaba la palabra cristiano. Es más, en ese tiempo era tan tremendo que a ellos también les decían los del camino, pero así. ¿Y quiénes son esos? Los del camino. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, empezaron a hablar del camino. El camino llamado. Y para identificarse con otro cristiano, por ejemplo, los que vivían cerca del mar, ellos iban a la playa y dibujaban un pescado. Por eso el pescado se identifica a los que son cristianos. Entonces ellos dibujaban un pescado en la playa y se quedaban ahí al lado del pescado haciéndose los bobitos así. Entonces yo iba pasando por ahí y apenas veía el pescado, veía a la persona que estaba al lado del pescado. Entonces me acercaba disimuladamente y le decía, ¿vos sos cristiano? Y sí, soy cristiano. Entonces vení por acá. Y se iban y se reunían en secreto para que no los persiguieran. Entonces ahora nos dicen cristianos y nosotros sacamos pecho y gloria a Dios por eso. Amén o no amén. Pero miren lo que dice, mire, por eso dice en 1 de Pedro capítulo 4 y verso 15 dice que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. O sea, si sufres por ser criminal, ladrón, malhechor, o metido, sopero o sapo, en lo que debe, pues dice, sufra, amigo, porque nadie lo mandó a eso. Y todos decían, amén, amén, pero sigue, mire lo que sigue. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence. Y que glorifique a Dios por llevar este nombre. Entonces analice lo que era en ese tiempo ser cristiano, porque no todo mundo quería ser cristiano. Es más, mire, usted lee en Hechos de los Apóstoles, hermano, 26, cuando Pablo está delante del rey Agripa y Pablo se manda una predicación bien tremenda al rey Agripa, hermano, una cosa bien hermosa. Y llega el agripudo de Agripa y le dice, ¿crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? Hay una versión que dice, por poco me persuades a ser cristiano, pero lo decía de una manera maluca, como riéndose, pues mejor dicho, se lo dijo a Pablo en burla. Porque ser cristiano representaba en ese tiempo dejarlo todo. Recuerden el apóstol Pablo, que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, la familia le hizo un entierro, oiga, estando vivo él. Compraron el ataúd y todo eso y lo sepultaron, pero Pablo estaba vivo. Entonces la familia dijo, para nosotros has muerto, y lo desheredaron y todo. Entonces, pero Pablo permaneció firme en los caminos del Señor. Ese sí que era un verdadero cristiano. Entonces el rey Agripa dijo, no, vos crees que me vas a convencer a ser cristiano, porque si él se convertía a ser cristiano tenía que dejar de ser el rey Agripa y tenía que dejarlo todo por irse a predicar el evangelio. Y por eso es que dice que es cuán difícil es que entre al reino que un rico. Y por eso es que muchos hoy día dicen, cristiano yo, no, oigan a como son de bullosos, nunca voy a ser esa clase de gente. No saben lo que se está perdiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que dice en Hebreos capítulo 11 la historia que muchos de ellos, de los héroes de la fe, tenían que huir de ciudad en ciudad. Es más, mire, huían por las montañas, no salían. Y si iban a salir de día por las montañas, hermano, ¿sabe qué hacían? Se ponían disfraces, iba a decir yo, pieles de cordero. Y caminaban así en 4 paticas por el monte para que creyeran que eran corderitos que estaban por las montañas, para que no los mataran. Amén. Y a muchos de los cristianos hoy día, hermano, mire, están tranquilos y no les gusta predicar el evangelio. Y ellos pagando el precio solamente por ser cristianos, porque la palabra cristiano en ese tiempo hablaba era de sufrimiento. ¿A cuánto le gusta sufrir? ¿Cierto que a ninguno? Bueno, pero ellos sí sufrían.
Y sabe que lo tremendo, que la Biblia dice que lo primero es postrero y lo postrero primero. Entonces, ¿sabe qué quiere decir? Que va a llegar el momento en que en todo el planeta se va a perseguir a todo lo que sea cristiano. Y vamos a sufrir igual o peor que los de Hebreos capítulo 11. Entonces mejor preparémonos para irnos en el arrebatamiento y que no nos toquen esos tiempos difíciles. Le pregunto, ¿cuáles están preparados para la venida del Señor? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Y está preparado? Hay que estar preparado. Pastor, me está metiendo miedo, por eso yo no digo que soy cristiano, sino visitador de iglesia. No, hermano, mire, así usted venga a la iglesia solo de visita, usted tiene que prepararse para la venida del Señor. Amén o no amén. Prepárese, hermano. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aquí dice que en Antioquía, por eso aquí se llama Antioquia. Usted sabe que Antioquia fue colonizado por judíos, ¿sí o no? Aquí vino mucho judío, por eso la arepa que usted se come era el aficomén, el pan de aficomén. ¿Se acuerda de eso? El sombrero que usan los campesinos aquí era la kipá. ¿Se acuerda? El carrier era un carrielito que usaban los judíos y ahí tenían la mezuzá. Solo que el paisa, en lugar de mezuzá, le metía guaro. En serio, el poncho que usan los paisas, pues los paisas, los de aquí y todo eso, era el talit de los judíos. Ay, hermano, mire, es tremendo. Entonces, pero el hecho de que dijera que se les dijo cristianos por primera vez en Antioquía no quiere decir que allí empezó el cristianismo, sino que allí brotó. Pero fíjese que antes de que brotara el cristianismo en el Antiguo Testamento ya había mucha gente, óigame bien, cristiana. Solo que no tenían la palabra cristiano, pero ya tenían la semilla de cristianos en su vida y en su ADN. Amén, un amén. Entonces, si usted va retrocediendo en la historia, va a haber cristianos con semilla en el Antiguo Testamento. Y usted lo ve desde el mismo Adán y Eva. Mire, analice, Adán y Eva caen. Entonces, ¿qué hacen Adán y Eva? Dice la Biblia que se vistieron con hojas de higuera. ¿Y qué es las hojas de higuera? La religiosidad. Por eso muchos de nosotros nacimos en la religiosidad, con hojas de higuera. Amén, un amén. Yo creo que la mayoría con el Ave María Purísima sin pecado concebido. A eso se le llama hojas de higuera. Donde usted iba donde el curita y el padre, acúsame, ¿y de qué? No, de esto y lo otro, tantos Padre Nuestro y que tal y que tal y tal y tal. Bueno, lo que usted sabe. Entonces llega el Padre Dios y dice que le quita las hojas de higuera, la religiosidad a Adán y Eva. ¿Y qué le da? Dice que los viste con pieles. ¿Y qué son esas pieles? La piel del cordero. Entonces a Adán y Eva le metieron en su ADN el gen del bendito Señor Jesucristo. Y por eso le dijeron a Eva que la simiente de ella aplastaría la simiente de la serpiente. Y la simiente de Eva es el Señor Jesucristo. La simiente de la serpiente es el diablo. Amén o no amén. Entonces Adán y Eva ya venían con esa información de ser cristianos. Amén o no amén. Usted ve también, por ejemplo, a un Moisés. Es increíble porque Hebreos capítulo 11 dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo. Pero hermano, si Moisés está mucho atrás, hermano, en el Antiguo Testamento, pero ya en él estaba la semilla del cristianismo. Amén o no amén. Y todos, hermanos, tenían esa semilla cristiana sin haber venido todavía el Señor Jesucristo. Usted ve un Abraham, hermano, que cuando va a matar a su hijo Isaac, dice que miró atrás y vio un carnero enredado en el zarzal. ¿Hablando de quién? Del bendito Señor Jesucristo, que le iba a tomar el lugar de su hijo Isaac en la cruz del Calvario. Entonces ya Abraham y su hijo Isaac tenían la semilla de que serían cristianos. Amén o no amén. Y también, hermano, mire, esto es tremendo porque mire, por eso, vea, le voy a decir una cosa, por eso usted está aquí. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque en un antepasado suyo
a saber quién aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, a través de ese ADN ya cambiado por la sangre del Cordero, usted en algún momento ¡pau!, fue alcanzado por ese ADN y usted está aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Hermano, no es casualidad que usted sea cristiano. Ay, sí, es que yo busqué al Señor. A usted lo buscaron. ¿Sí o no? Usted no recibió al Señor, primero Él lo recibió a usted y después usted recibió al Señor. Como cuando dice que nosotros lo amamos a Él, ¿pero por qué? Porque Él nos amó primero. Él está primero que todo. Entonces usted está aquí porque alguien de su familia dijo, quiero ser cristiano. Amén, un amén. Y usted luego ve un Isaías, hermano, hablando de Jesús, el siervo sufriente, Isaías 53. Hermano, ¿por qué Isaías habla de eso? Y hermano, es tan tremendo Isaías 53 que los judíos prohíben a sus hijos que lean Isaías 53. Entonces, a veces usted ve videos, hermano, donde le preguntan a los judíos, a los mismos judíos, bueno, ¿y ustedes por qué no leen Isaías 53? Y ellos mismos, hermano, muchos de ellos dicen, porque si lo leemos, tenemos que aceptar que el que murió en la cruz es del que está hablando Isaías. Entonces llega Isaías, hermano, ¿qué semilla tenía Isaías? Para hablar del siervo sufriente, ¿qué semilla tenía? La semilla de Jesús. Entonces está hablando, no abrió su boca como cordero, el Padre puso sobre él todos nuestros pecados, que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, ¿qué semilla tenía Isaías? La semilla del Cordero Santo. Y así todos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hasta Malaquías, todos tenían la semilla del bendito Señor Jesucristo. Y todos hacían cultos cristianos. No mataban corderos. ¿Y quién es el cordero? No mataban vaca alazana. La vaca alazana es la vaca roja. Y cuando Jesús estaba ahí al lado de Pilatos y de Barrabás, que dijeron que a quien lo suelte, cuando miraron, Jesús estaba completamente rojo de la sangre. Entonces dijeron, no, que suelten a Barrabás. ¿Y por qué no a Jesús? Porque Jesús es la vaca alazana, Jesús es la vaca roja. Y en el Antiguo Testamento mataban vaca alazana. Tenían la semilla de cristianos. Mataban dos palominos, tomaban dos palominos, uno lo mataban y la sangre la ponían en una vasijita y moría esa, y después la otra la mojaban en esa sangre y la dejaban ir. En la primera muerta es Cristo en la cruz del Calvario. La segunda, hermano, contada de sangre, es Jesucristo resucitando y llevando la sangre al Padre Dios para decir todos los pecados han sido quitados de la tierra. Mataban eso. Entonces, ¿qué había en ellos? ¿Sí se da cuenta o no? Entonces hacían cultos, unos familiares y otros personales. Un ejemplo, un culto personal. Enoc. Caminó Enoc con Dios. ¿Y dónde está la familia? No caminó con Dios. Entonces hay cultos personales. Hay cristianos, hermanos, donde la familia no quiere nada con el Señor. Son Enocs. Y no quieren. Pero Enoc no dijo, pues como ustedes no quieren, yo tampoco. No, Enoc no se quedó en la casa. Enoc dijo, yo voy al culto. Si ustedes no quieren ir al culto, problema de ustedes, pero yo sí voy al culto. Y entonces él tenía sus cultos personales y se fue con el Señor. Se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Pero también tenemos cultos familiares como Noé, que sus hijos sí querían y su esposa también quería y sus nueras también querían, ayudaron a construir el arca y vámonos. Cultos familiares que salvan completamente toda la familia. Usted ve cultos también, hermano, al aire libre, como Elías, que mató 850 falsos profetas oiga, hermano, hacía descender fuego del cielo. Hermano, ¿se imagina un culto de esos?
¿Cómo sería el culto de nosotros a lo Elías? Hermano, usted reprendiendo potestades y el fuego del cielo cayendo a su vida, a su corazón y consumiendo el sacrificio. Amén o amén. ¿Qué le parece un culto así? Pero entonces viene la pregunta, ¿cuál fue el primer culto cristiano en el Nuevo Testamento? El que acierte 2 pasajes a la luna. Es que ahora están vendiendo terrenos en la luna. ¿Usted sabía eso? Hay un país allá, hermano, vendiendo, dizque es dueño de la mitad de la luna y ya los tiene cercados con alambre de púas. Yo no sé. Made in Titiribí dice el alambre de púas. No, pero póngame cuidado. Póngame cuidado. ¿A cuánto le prometieron la luna? No, yo a usted prometí el sol y por eso te dije que fueras de noche para que no te quemaras. Pero a la mayoría de las mujeres les prometieron el sol, la luna y las estrellas. Pero escúcheme. ¿Dónde fue el primer culto? ¿Cuál fue el primer culto cristiano? Porque mire, escúcheme, vamos a hablar. Increíblemente empezó. Analice lo que se hace en un templo cristiano y analice lo que se hizo en el primer templo y en el primer culto cristiano. O sea, para tener culto se necesitaba un templo. Y hubo un templo. ¿Y qué templo? Y ahí hubo alabanza, hubo adoración, hubo a quien adorar. En el primer culto tuvo director de alabanza, tuvo adoradores, tuvo himnos, tuvo ofrendas y tuvo predicador. ¿Dónde estará eso? ¿Lo miramos o no? Empecemos por el templo. ¿Cómo cree usted que fue ese primer templo? Porque en la Biblia habla de varios templos, ¿sí o no? Habla de varios, en total son 7 templos. Pero la Biblia habla del primer templo. El primer templo, usted es hermano que, mire, uno como pastor empieza la obra y a los días quiere uno un mejor templo. Nosotros empezamos en tu casa, en la casa de mi hermana, del Paisa y de John Darío y Diana. Ahí empezamos y éramos como 7 personas. Yo no me acuerdo cuánto, éramos poquitos y todo eso. Éramos poquitos y todo eso. Ahí empezamos, gloria a Dios, y el Señor nos ha ido dando más y más. Pero fíjese, le voy a confesar algo. Uno como pastor, uno ve ya esto. Mire, ¿se acuerda cómo estábamos aquí? Y ya crecimos un poco más, pero ya uno mira, entonces dice uno, no, que yo quiero que el local de ahí enseguida. Sí, es verdad. Y uno quiere más, y uno sueña y todo eso, pero y usted ve templos hermosos por todo el mundo, y no es malo, pero el primer templo cristiano dice que Herodes va a hacer un censo. Y dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó. ¿Dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer culto cristiano fue en un pesebre. Y por eso le dije, ¿qué templo? Hay templos hermosos en esta tierra, pero templo como ese, templo hermoso como el pesebre. El primer local para los cristianos fue el mejor local de todos. ¿Cuál? Un pesebre. Hermano, mire, hasta para el primer culto fue Jesús humilde. La gente está preocupada, por eso le digo, por un templo más grande y más hermoso y todo eso. Pero Jesús no se preocupó. Jesús dijo, escójame en ese templo, porque sabemos que en figura es nuestro corazón. Somos templo, amén. Pero fíjese, hermano, y sabemos por qué nació Jesús en un pesebre. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda por qué? Porque era un lugar de los animalitos. Y el pasaje está en Juan 1:29. He ahí el cordero.
Cuando Juan lo ve, que va hacia él, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, mire, Juan el Bautista podía haber dicho, he ahí el príncipe de paz, he ahí el admirable, he ahí el consejero, he ahí el Dios fuerte, he ahí el alfa, el omega. No, pero él dijo que, he ahí el Cordero. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que mostrarnos el nacimiento en el mejor templo del mundo, un pesebre. Y fue allí donde dice, mire, mire el pesebre, ahí en esto de piedra, ahí colocaron a Jesús. En el pesebre nació, y cuando nació lo pusieron allí. ¿Dónde? Donde comen los corderos. Era un recipiente de piedra, porque en esa piedra nacería la roca de nuestra salvación. Porque mire, todos los corderos que eran para sacrificar, oiga bien, para sacrificar, porque había muchos corderos, pero no todos los corderos eran para sacrificar en el templo. Había corderos que era para comer, simplemente para vender y hacer chuzos y de todo. Pero los corderos que eran para sacrificar en el templo debían tener dos características: venir de un establo y venir de Belén. Entonces dice uno, ¿coincidencia o diosidencia? Porque Jesús nació en un establo y nació en Belén. ¿Usted qué dice? Entonces así fue su nacimiento. Y cuando muere y lo sepultan en una piedra. ¿Para qué? Para que el Cristo, para que el Espíritu Santo, hermano, lo guardara, para que su cuerpo no viera corrupción. Por eso dice que no se encontró lugar para él en el mesón. Y cuando habla del mesón de allá, dice que no se encontró. ¿Por qué? Porque era el tiempo de las cabañas, del Sucot o de los tabernáculos. Entonces no hubo lugar para él en el tabernáculo, en los tabernáculos. Entonces él tuvo que tabernaculizar. Usted no me está entendiendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces no podía haber lugar para él en el mesón. Él tenía que nacer en nuestro corazón, porque tenía que nacer como cordero que quita nuestros pecados. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios, porque solo Él salva. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque solo en Él hay perdón. Es el Cordero Pascual, porque solo Él nos libra del destructor. Es el Cordero mudo, porque solo Él intercede delante del Padre Dios. Es el Cordero sin mancha y sin arruga, porque solo Él nos puede santificar. Es el Cordero inmolado, porque solo Él podía decir en la cruz, consumado es. Es el Cordero León, porque usted sabe, peleó en la cruz contra las potestades, pero nosotros pidió al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es el Cordero lumbrera, porque solo Él es el camino iluminado para llegar a la nueva Jerusalén. Entonces, por donde vea usted al Cordero, es el único que nos puede salvar. No hay otro. ¿Cuántos dicen amén? Primer culto. ¿Cuál fue el templo? Un pesebre. Ahora, ¿cuál fue el personaje de ese pesebre? Jesús. Jesús. Porque en todo culto hay alguien en quien pensar y a quien adorar. Entonces dice que cuando Jesús nació en Belén, en un pesebre, cuando Jesús nació en Belén de Judea, lo que quiere decir es que en ese templo llamado pesebre no se podía adorar a otro que no fuera Él. Por eso, hermano, mire, aquí no se puede adorar ni rendirle pleitesía ni a ningún hombre, solo a Jesús. Aquí no vale ni apóstol, ni profeta, ni ningún pastor. Aquí que el que es bendito es el Señor Jesucristo. A nadie más se le da la gloria y la honra. Mire, en Estados Unidos la señora Beyoncé, ¿es que llama? Ya tiene iglesia y cantan las canciones de ella. Es un templo, es una iglesia donde la adoran a ella. ¿No sabe quién es esa?
Una nadadora de aquí de Medellín. Una cantante, una cantante. No, 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 sí, yo sé que mantenés orando. Bueno, ¿quién conoce a Beyoncé? Pues, porque yo quedé aquí como, ¿quién conoce a Beyoncé? No, no, es que Angie, no, no, Angie no ve noticias, no ve noticias. No, no. Ustedes conocen, vos conocés a Beyoncé. Ustedes también conocen a Beyoncé. Vos conocés a Beyoncé. Beyoncé. Pero ¿a quién se honra en ese templo? A Jesús. Hermano, mire, si usted tiene a alguien en su corazón, primero que Jesús, está en el templo equivocado. Porque solo se puede adorar al Cristo amado de la gloria. Fue lo que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Es más, los magos, ¿se acuerda cuáles son los nombres de los magos? Malhechor, casposo y va a saltar. Eso es mentira, hermano, eso se lo inventaron, porque no eran 3 magos, eran muchos. Dice la Biblia que todo Jerusalén se llenó de ellos. Entonces dice que los magos llegaron a Belén, pero no preguntando por María ni por José, sino por el niño. Amén. Y llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Al niño. Ni a José ni a María. Hermano, ese es nuestro personaje. Esa es nuestra adoración. Solo a Él nos debemos, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Amén o no amén. Ah, pastor, qué pena, pero mire, yo le traía mi medallita, el rosario, el agua bendita, los dolorosos y los gozosos. No, 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 no. Aquí no tenemos de esas cosas. Aquí tenemos a uno y se llama Jesucristo. Aquí se canta al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra. Hermano. Es más, mire. Mire cómo dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que todos se levantan y dicen: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Escúcheme. Si María fuera parte de la redención, ¿cómo debería decir el coro? Al que está sentado en el trono, al Cordero y a María sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Pero no dice así, porque María también fue salvada. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella sabía que el bebé que iba a cargar por 9 meses la iba a salvar a ella. Ella no estaba salvando a Jesús, Jesús la estaba salvando a ella. Pero Apocalipsis no dice así. En ninguna parte habla de María para adorarla. En Apocalipsis, donde se ve todo lo que está en el cielo, no aparece María. ¿Dónde está María? En los paraísos de Dios. Está en los paraísos de Dios. Está con David, con Salomón, con Moisés, con José, con Jacob, con Abraham, con todos esos grandes héroes de la fe. Ahí también está María, hermana de nosotros. Amén, un amén. Aquí se canta al que está sentado en el trono. Ah, pastor, entonces podemos cantar villancicos. Pues imagine que los peces beben y beben. Hermano, mire, es necesario quitar mucha religiosidad y muchas cosas que nos enseñaron mal. Aquí está claro, al que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Al Cordero. ¿Y a quién más? No, a ellos. ¿Y por qué no al Espíritu Santo? Porque está con nosotros. Está con nosotros. Llegará un día que Él también recibirá toda gloria, todo honor y toda honra y toda alabanza. Entonces ya tenemos el templo. Ya tenemos el personaje en el templo.
Ahora el coro. ¿Cuál fue el primer coro? Primer coro. No lo encontramos en las grandes iglesias que son, hermano, yo he visto iglesias de más de 100 personas solo en el coro. Nosotros somos 7 o 10, 10, ¿sí o no? Y quedamos estrechos. El uno no puede respirar muy duro porque está empujando al otro, hermano. Y yo conozco coros de más de 100 personas, hermano. Y el grupo de alabanza, de danza, ay, hermano, son lejísimos. Y aquí las hermanas se pegan, se jalan del pelo. Entonces, ¿cuál fue el primer coro? Y con director. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud. Entonces había uno que dirigía. ¿Sí lo está viendo? Había un director con el ángel. Había una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Ahí está el coro de ángeles con su director, un ángel del cielo. ¿Qué le parece ese culto? Amén. Pero necesitamos el himno. Miremos el himno. ¿Cuál le gusta a usted más? ¿Qué coro le gusta a usted? ¿Qué coro le llega a usted? Usted sabe, hermano, que hay coritos, hermano, que lo desbaratan a uno, ¿sí o no? Que uno queda mirando para el cielo y después se mira el corazón. Uno dice, Señor, digno eres de tener la gloria. Señor, todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Y mire, se desbarata uno. ¿Qué coro le gusta más a usted? Diego, a vos, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te llega hacia el corazón? ¿Cuán grande es Él? Dianita, ¿es Él cuál grande? Aquí, ¿cuál le gusta a usted? Santo. Por aquí, por aquí. ¿Cuál le gusta más a usted? Al que está sentado en el trono, a usted. Por un momento de su presencia. Hermano, hay coros bien hermosos. ¿Sabe cuál me gusta más a mí, hermano? Sobre alas de paloma. ¿Sí o no? Sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero y por él me desespero. Cuando yo canto eso, hermano, yo me derrito porque es una verdad. Hermano, perdóneme, pero no hay nadie como él. Pero mire el himno que eligieron, mire el himno que escogieron. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero no como dicen, paz a los hombres de buena voluntad. Así no dice, dice la TLA, dice paz en la tierra para los que Dios ama. Porque es verdad, hermano. ¿Sí o no? Él vino a salvar el mundo, pero él le dijo al Padre, Padre, no te pido por el mundo, pido por los que me diste. Entonces los ángeles están corroborando eso y están diciendo, no es que la paz solamente es para los que paz en la tierra, para los que Dios ama. Y es verdad, hermano. Él no nos mandó, hermano, esos ángeles para que nosotros tuviéramos paz en la tierra. No, hermano. La paz que Él nos deja, dice Él mismo, la paz os doy no como el mundo la da. Y dice, no te turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces hay una paz especial en los himnos. Por eso usted puede venir quebrado con el problema que sea y usted entra en la presencia del Señor y a usted se le va el problema, se le olvidó todo, hermano. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo el himno que viene del cielo. La adoración que cambia, hermano. Amén. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con Él. ¿Usted no es agradecido con el Señor? Usted debería decirle, mire, hermano, mire, el primer coro de adoración, gracias mi Jesús, gracias por ti, tengo paz para con Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo primero que vino a hacer Jesús es a quitar la ira del Padre sobre nosotros. Dijo, tengan paz para con Dios. Él nos vino a reconciliar con el Padre. Con el Padre. Usted ya no tiene la ira del Padre, ahora tiene el gozo y el regocijo del Padre. La primera canción del culto cristiano del Señor, empezaron dándole toda la gloria al que envió la salvación. Y así deberíamos empezar todos los cultos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por habernos dado tu salvación. Entonces viene el tema, porque todo, ¿sí o no? Empezamos a la alabanza, empezamos llegando al culto, al templo. Después del templo, ¿qué es lo que viene?
el personaje del templo. Vienen los coros, vienen los directores del coro, todo. Entonces viene el tema, la predicación. Y mire qué predicación. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. ¿Y qué es nuevas de gran gozo? Cuando habla de nuevas, habla de evangelio, de predicación. Entonces, primer predicación en ese templo. Primer predicación, las buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire cómo dice la TLA. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que les dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. ¿Y quién es el Señor? El Mesías, el Señor. Hermano, mire qué temazo. Mire qué temazo. O le pregunto, ¿habrá un tema más interesante en este mundo que Cristo es nuestro Salvador? ¿Habrá una conversación más hermosa que esa? Yo no la conozco. Cuando a mí me hablan de Cristo como el Salvador, yo ahí me quedo. No hay un tema más hermoso que Él dio su vida por nosotros. Entonces a ese coro celestial se le une un coro de necesitados. ¿Y quiénes somos necesitados aquí? Usted y yo. Todos los que estamos aquí estamos por pura necesidad. Aquí no hay un campeón. Aquí no hay nadie que pueda decir: yo voy al culto porque me toca, pero yo no necesito nada. Ese es el que más necesita del Señor. Aquí todos somos necesitados del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que en todo culto hay ministración de ángeles, porque eso fue lo que pasó. En todo culto hay ministración. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué bajan los ángeles a los cultos, hermano, a ministrar? Para conservar el culto primero, para que no se pierda el origen del culto. Y el origen del culto fue en un pesebre. Entonces cuando los ángeles vienen es a controlar y a ministrar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar ministrando lo que fue en el principio. Y por eso dice Hebreos dice que los ángeles son ministradores. Y cuando usted busca la palabra ahí, creo que es diaconía, algo así, que habla de ujieres, de servidores. Ellos son servidores cuando empieza el culto. Mejor dicho, antes de venir los ujieres acá, ya están los ujieres del cielo. Y están preparando el vino, el pan, la administración, la sanidad, la libertad. Están listos los ángeles fuertes para romper cadenas, para quitar maldiciones. Todo eso está listo cuando va a empezar el culto, hermanos. Dice que son ministradores al servicio de los que han heredado la salvación. Y usted y yo somos herederos de la salvación. Entonces ellos en todo culto se presentan y empiezan a ministrar. A ver quién necesita vino. Porque la Biblia dice: dad vino al de amargado ánimo. Entonces empiezan a buscar los que llegaron de pronto tristes y amargados, y les empiezan a dar vino a través de la alabanza y la adoración. Alguien está atado, empiezan a romper cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Mire los que se fueron uniendo a ese primer culto con ministración. Dice que había pastores en esa región, pastores. Literales. Con ovejas literales. ¿Pero por qué? Porque ellos eran figura de los pastores que cuando Jesús empezara su ministerio, se unirían a Jesús. Pastores espirituales para ovejas espirituales. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén o no amén. Y así como fueron estos pastores a adorar al niño Jesús, los discípulos terminaron por adorar al bendito Señor Jesucristo. Y dice que salieron a evangelizar sobre el niño, y todos se maravillaban, como se maravillaban de Pedro y los discípulos, de lo que hablaban del bendito Señor Jesucristo. Y dice que María guardaba todo eso y estaba impresionada. Y María, de ella salió el niño. Lo que quiere decir es que, hermano, los salvos en esta tierra se van a quedar impresionados de lo que Dios va a hacer con el que va a ser esposa del Cordero. Amén o no amén. Y luego ya en casa se fueron reuniendo los magos.
Llegaron a la casa del niño, no al pesebre, porque esa es otra mentira que nos enseñaron, que los magos llegaron al pesebre. Mentira, porque los que llegaron al pesebre fueron los pastores. Y cuando llegaron los magos, ya el niño tenía aproximadamente 2 años. Y ahí lo dice, llegaron a la casa, al pesebre estaba José y María, pero cuando ellos llegaron encontraron a María con el niño. José, ¿dónde estaba? En la carpintería. Entonces ya el culto se trasladó a la casa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hermano, mire, escúcheme. Entonces usted viene aquí al pesebre, pero después, usted tiene que llevar el culto a su casa. Entonces no solo ser cristiano aquí en la iglesia, sino ser cristiano en la casa y en la calle y en el trabajo y en el estudio y en toda parte. Amén o no amén. Amén o no amén. Ahora, ya no solo eran pastores, ahora eran reyes los que llegaron a adorar. Gente de alta alcurnia. ¿Por qué? Porque así es la salvación del Señor. Desde su primer culto, Él no hace acepción de personas. Él está dispuesto a salvar tanto a ricos como a pobres, a blancos, a negros, a gordos, a flacos, y a chiquitos y a grandotes. Para todos hay lugar en Él. Amén o no amén. Porque dice que el Señor, el Espíritu Santo, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces viene lo séptimo, y es lo siguiente: que los magos no se presentaron con las manos vacías. Primero los pastores. Hermano, mire, los pastores, yo le aseguro que los pastores le llevaron quesito, suerito, lechita y pieles de cordero a María y José para que le hicieran los primeros pantaloncitos al niño Jesús. Pero llegan los magos y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pastor, ya faltaba usted pues hablando de dinero. No estoy hablando de dinero, sino que cuando se habla de oro se habla de divinidad. Estaban hablando del espíritu de Jesús, de un espíritu divino, un espíritu que era Dios. Y cuando por eso desde el primer culto ya se veía su divinidad. Dice, siendo Dios se hizo hombre. Luego el incienso habla de su alma, que un día iba a decir en Getsemaní: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y después la mirra, todos los golpes y heridas que iba a sufrir. Por eso dice que por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, los magos también predicaron. ¿Y qué predicaron? Vimos al niño y es divino. ¿Qué quiere decir? Es Dios, por eso lo adoraron. ¿Y qué predicaron? Le dieron incienso. Él va a sufrir por toda la humanidad. Y lo tercero, pero Él los sanará de todo mal. Oro, incienso y mirra. ¿Y cuál fue el resultado final? El resultado final fue hermoso, porque dice que los pastores y la gente del pueblo fueron a predicar a Jerusalén del Salvador. Por eso cuando usted recibe a Cristo, ¿no le pasó a usted que cuando usted recibió a Cristo, usted le quería predicar a todo el mundo? Hasta los animalitos recibe a Cristo, y el perro guau, 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 y eso así. Porque así es uno, hermano, uno recibe a Cristo y ya uno quiere que todo el mundo se salve. Y ellos, los pastores, apenas recibieron al Señor, fueron a predicar: hemos hallado el Mesías, hemos hallado el Cristo. Lo segundo que pasó fue que dice que Herodes y toda Jerusalén se turbó. Tuvieron miedo. Y lo tercero, los magos volvieron a su tierra por otro camino. O sea, ya no fueron con Herodes, figuras del diablo. ¿Pero por qué ya no fueron con Herodes, figuras del diablo? Porque cuando llegaron donde el niño Jesús, algo pasó con ellos, que cayeron postrados y lo adoraron. Quiere decir que cuando los magos salieron de la casa del niño, ya no eran los mismos, habían sido cambiados. Ya tenían la semilla de cristianos. Ya eran otras personas. O sea que tenían otro camino. ¿Y quién es el camino? El camino es Cristo. Solo Cristo Jesús es nuestro camino.
Igual nosotros apenas recibimos al Señor, tuvimos nuestros primeros cultos donde adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Segundo, salimos a hablar del Señor y el enemigo se enojó con nosotros. Y lo tercero, que ya no vamos a volver al enemigo, ya no vamos a volver a ser las personas de antes. Ahora vamos a volver a la nueva Jerusalén, pero por otro camino. Y el único camino que nos lleva a la Jerusalén celestial se llama Jesucristo el bendito, el que nació en ese pesebre, el del primer culto. Por eso en todo culto, si no se habla de Él, no es culto. Toda predicación que no hable de Cristo no es culto, porque Él es nuestro culto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a regresar a Jerusalén por el único camino, y el camino se llama Jesucristo. Ponga su vida delante del Señor. Ahí donde está, póngase delante del Señor. Ahí donde está, póngase delante del Señor. No necesita venir adelante, hermano, no. Ponga su vida delante del Señor. Dígale: Señor, yo necesito el primer culto, Señor. Hermanos, este culto no sería culto, valga la redundancia, sin el primer culto, sin el que nació en el pesebre. Y Él es el que llama, porque los ángeles fueron los que avisaron: vayan a Belén, vayan a Belén, las 76,20, vayan a esa iglesia, vayan, allá está el templo, y allá se predica de uno. Y allá vamos a ministrar, dirán los ángeles, porque dice que el Espíritu es el que añade, el que trae a la iglesia los que han de ser salvos y los que han de recibir el primer culto. Hermano, ese culto fue glorioso, ese culto fue hermoso, y de ese culto se desprendieron los demás cultos. Por eso hable con el Señor un momento y dígale: Señor, aquí está mi vida. Que mi vida sea una canción para ti, como dice. Que mi vida sea un culto para ti, Señor. Que mi vida sea ese pesebre, Señor, para ti. Hable, dígale: Señor, yo quiero ser ese pesebre, Señor. Yo quiero ser ese lugar, Señor, donde tú naciste, donde hubo el primer coro, y no humano, sino de ángeles. Yo quiero decir con ellos: gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres que Dios ama. Hable con el Señor y dígale: aquí está mi vida. Señor, realmente, Señor, no he vivido como el pesebre donde tú naciste, pero desde hoy, Señor, me comprometo a ser ese pesebre, Señor, donde tú naciste. Donde tú empezaste la obra, Señor, de salvación. Donde tú empezaste a salvar solo naciendo. Dame esa gracia, Señor. Dígale: Señor, dame esa gracia de ser tu pesebre. Dame esa gracia de recibirte en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Dame esa gracia, Señor, de unirme a esos ángeles para cantarte, para adorarte, para ofrecerte, Señor Dios, lo mejor de mí. Que yo sea una canción, Señor, para ti. Que mi vida te agrade, Señor. Que mi vida sea cambiada, Señor. Que mi vida te tenga como mi única vida, Señor.
Que mi vida entera sea una canción de amor para ti. Que mi vida entera cante para ti. Que las cosas que digo, que las cosas que pienso sean incienso para ti. Que mi vida entera sea para ti. Dígale al Señor. Que mi vida entera sea una canción de amor para ti. Que mi vida entera cante para ti. Que las cosas que digo, que las cosas que pienso sean incienso para ti. Que mi vida entera sea para ti. Yo quiero que vivas a través de mí, que seas tú, Señor, mi inspiración, y sin reservas, sin reservas, entregarte todo. Que mi vida entera sea para ti. Yo quiero que vivas, yo quiero que vivas a través de mí, que seas tú, Señor, mi inspiración, y sin reservas, sin reservas, entregarte todo. Que mi vida entera sea para ti. Yo quiero que vivas, yo quiero que vivas a través de mí, a través de mí. Que cada día tú, Señor, seas mi inspiración, y sin reservas, sin reservas, entregarte todo. Que mi vida entera sea para ti. Una vez más, dile al Señor: yo quiero que vivas a través de mí, que seas tú, Señor, mi inspiración, y sin reservas, sin reservas, entregarte todo. Que mi vida entera sea para ti, sea para ti. Que mi vida entera sea para ti. Que mi vida entera sea para ti. Gracias, gracias te damos, Cordero de Dios, por haber nacido un día en este pesebre, en este corazón. Gracias por haber tabernaculizado, porque a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, el privilegio, el honor
de ser hijos de Dios. Gracias, gracias te damos, Aleluya. Cordero de Dios, gracias. Gloria a Dios. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, un pandero danzará, y dirán: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Con su Jehová? poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Hermano, allá con la bendición del Señor.